Supercrack Estrella presenta. Los Reyes Magos sí existieron. Existen muchas teorías de que los Reyes Magos nunca existieron, que son una leyenda, una ficción que creó Mateo basándose en otras leyendas. Pero realizar teorías de que los Reyes Magos nunca existieron es lo fácil, demostrar con teorías que si fueron reales es lo complicado. Y por esta razón traigo a un investigador que afirma que sí existieron. Eran diplomáticos nabateos pero no monarcas. Los Reyes Magos son unos de los personajes más enigmáticos de la Sagrada Escritura, pero a su vez de los más populares y queridos, sobre todo por los niños. Sin embargo, en la Biblia solo San Mateo habla en su Evangelio de los Magos. Concretamente, en el capítulo 2. Después de oír al rey, Herodes, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa. Vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. De este relato evangélico se pueden conocer pocos datos. Mateo hablaba de unos magos que venían de Oriente, pero en ningún momento se dice que eran reyes, ni que eran tres, ni cuáles eran sus nombres. Ni siquiera se sabe de dónde venían. La tradición ha ido alimentando este relato y al hablar de Oriente se dio por hecho de que llegaron de Persia o Arabia. Pero no es así. Aunque en el desierto de Arabia Saudita hay una prueba de que estos Reyes Magos existieron con el grabado de un camello en unas rocas, y el nombre que pusieron a ese grabado de camello. El camello, llamado nave del desierto. Aquí encontramos un camello grabado en una roca, como el de los famosos Reyes Magos en su viaje hacia Belén para ver al niño Jesús. Y llaman a este grabado nave del desierto, que es seguramente la estrella que siguieron los Reyes Magos. De esta manera nos señala que era una nave lo que siguieron los reyes, y no una estrella. Sin embargo, aunque esto es una pista de la existencia de los Reyes Magos no venían de Arabia Saudita, sino de un lugar llamado Ciudad de Petra, que estaba en la actual Jordania, un lugar vinculado a los portales dimensionales, ya que allí bajo tierra está el Jardín del Edén. Los Reyes Magos existieron de verdad. El sacerdote Dwight Longenecker es un conocido autor de numerosos libros de teología, espiritualidad, apologética y de testimonios, pero ahora acaba de embarcarse en uno que puede levantar ampollas o arrojar luz a este relato de Mateo sobre los magos que adoraron al niño. El origen de este libro, El misterio de los magos. La búsqueda de la verdadera identidad de los tres sabios, cuenta este sacerdote, es la opinión generalizada entre muchos estudiosos del Nuevo Testamento de que la historia de los Reyes Magos no es más que una ficción piadosa. Un experto en esta materia le dijo una vez que cualquiera que quisiera hacerse un nombre en el mundo académico en este ámbito ni siquiera puede insinuar la idea de que piensa que la historia de los magos puede ser cierta. Y así fue como este sacerdote, fascinado desde niño por la Navidad, decidió lanzarse. Sin tener una carrera académica por la que preocuparme, pensé que sería interesante investigar el tema yo mismo y comprobar si podría haber alguna base histórica para el antiguo cuento de los Reyes Magos que vinieron de Oriente para adorar a Cristo niño, afirmó, mucho más de lo que esperaba. Lo que descubrí estaba más allá de mis más locas esperanzas. Una vez que empecé a investigar, fue sorprendente cómo todas las piezas del rompecabezas comenzaron a juntarse. Debo decir que las leyendas y los mitos fantásticos que se han desarrollado en torno a la historia de los Reyes Magos no pueden justificarse históricamente, pero la breve y simple descripción de Mateo se ajusta perfectamente a lo que sabemos de la geografía, la economía, la política y la cultura de la época, afirma en una entrevista. En su relato, explica Longenecker, ahondé en geografía, historia antigua, arqueología, religión y cultura del Imperio Romano de tiempos del nacimiento de Jesús y me maravilló resolver una explicación perfectamente buena sobre quiénes fueron los Reyes Magos, de dónde venían y por qué viajaron para rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos. Diplomáticos pero no reyes. ¿A qué conclusión llegó? Este sacerdote afirma que los magos de Oriente eran diplomáticos del reino de los nabateos. En su teoría, asegura que estos representantes viajaron para rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos, que pensaban que sería un nieto o bisnieto de Herodes el Grande. También fueron buscadores espirituales que buscaban al Mesías. Explica además que con su capital en la famosa ciudad de Petra, el rey nabateo Aretas IV tenía toda la motivación de comentar una alianza con Herodes el Grande.
Cuando los magos de su corte discernieron que había nacido un nuevo heredero al trono judío, Aretas los envió como emisarios a la corte de Herodes para rendir homenaje. La ayuda de la ciencia y de nuevos descubrimientos. De esta manera, los magos procedían de un reino cercano y no de uno lejano tal y como se pensaba hasta ahora. Sus presentes de oro, incienso y mirra eran ofrendas diplomáticas representativas del reino. Con un trasfondo judío y conociendo las profecías del Antiguo Testamento, también estarían buscando al Mesías venidero, añade. Se sirvió de varios descubrimientos y fuentes en distintos ámbitos para llegar a esta conclusión. En la década de 1930, el arqueólogo Nelson Glueck descubrió un zodíaco de piedra en el templo nabateo de Khirbet Tanur que data del siglo I. Esto indica que los nabateos seguían una religión astral y eran expertos en astrología. La nueva ciencia de la arqueoastronomía ha demostrado que las ciudades y templos nabateos se construyeron en alineación con las constelaciones y los ciclos estelares. Esto también muestra que los nabateos fueron observadores de estrellas. Los descubrimientos textuales relacionados con los rollos del Mar Muerto, el cada vez más detallado Antiguo Testamento y la erudición histórica también ayudaron a llenar los espacios en blanco. 3 explicaciones de por qué no se había escrito antes. Según avanzaba en sus investigaciones se preguntaba por qué nadie había escrito sobre lo que él iba descubriendo pero nadie lo había hecho. Según él, hay 3 motivos. En primer lugar, los magos serían diplomáticos nabateos y durante mucho tiempo, la civilización nabatea se había perdido para los historiadores. Su cultura al noroeste de Arabia se ocultaba en ruinas bajo en las arenas del desierto y, como no dejaron historia escrita, se sabía muy poco de ellos. Solamente en los últimos 50 o 60 años hemos aprendido más sobre este fabuloso y misterioso reino del desierto. Más recientemente, las avanzadas técnicas de arqueología y estudios forenses, combinadas con nuevas ciencias como la arqueoastronomía, han ofrecido más pistas para identificar a los Reyes Magos. En segundo lugar, los cristianos habían aceptado las elaboradas tradiciones que se han acumulado en torno a la historia de los Reyes Magos y no se sintieron obligados a cuestionarlas. Una de estas suposiciones era que los magos venían de Persia o India. Nadie lo investigó. Simplemente asumieron que Mateo dijo que venían de Oriente y dieron por hecho que eran de Persia o Arabia. En tercer lugar está la suposición entre los estudiosos del Nuevo Testamento de que toda la historia era una fábula piadosa, les impidió mirar más allá en las posibilidades históricas. ¿Por qué? Podrían preguntarse, ¿alguien buscaría la base histórica de Blancanieves y los 7 enanitos? Este cúmulo de cosas habría hecho, según Longenecker, lo que habría provocado que no se conociera quiénes eran en realidad los magos de Oriente. Importa porque la historia importa. Para él hay que ir siempre hasta el final. Importa porque la historia importa y la historia importa porque la verdad importa. Mucha gente considera que el evangelio cristiano es un tejido de leyendas, mitos e historias mágicas. Este libro es importante porque basa esta historia, que se percibe más ampliamente como un cuento de hadas, en la política, la economía, la geografía, la religión y la cultura del Imperio Romano en el momento del nacimiento de Cristo, agrega Longenecker. Además añade que si estoy en lo cierto al decir que la historia de los Reyes Magos está enraizada en la historia, entonces esta es una prueba más que se une al creciente cuerpo de evidencia que respalda la confiabilidad histórica de los evangelios. En otras palabras, si podemos confiar en que Mateo nos cuente la historia de los magos, podemos tener mucha más confianza en el resto de la historia del Evangelio. El lugar de donde eran los Reyes Magos. Dentro del árido desierto, en una de las partes más secas de la Jordania en el Medio Oriente, se descubre dentro de una grieta un mundo que nos transporta a otra época, a un momento donde las conquistas y los grandes imperios surgían y decaían todos los días. Ese puente con la antigüedad se llama Petra y se supone que fue el hogar de una cultura conocida como los nabateos. El pueblo nabateo emergió ante el vacío que dejara la decadencia de la cultura griega, y dominaron esta parte del Medio Oriente por más de 4 siglos, hasta que el Imperio Romano los conquistó. Su desaparición misteriosa fue total cuando los bizantinos, con todo su esplendor, los opacaron, ello como los mayas fueron llevados a otra dimensión, pero esa es otra historia. Gracias a las excavaciones que se han realizado en Petra, se sabe que este pueblo se caracterizaba por su habilidad comercial, así como por su afán artístico, lo que nos garantiza que su nivel de desarrollo fue muy amplio. Pero lo más impresionante es que pudieran desarrollar una ciudad pujante en un lugar donde se esperaría que solo la muerte tiene cabida.
Los nabateos eran tan astutos que lograron encauzar el agua, de tal manera que durante todo el año había suficiente, y cuando las lluvias se volvían crueles, la misma arquitectura de la ciudad actuaba como fortaleza. Por todo Petra hay un sistema casi invisible de cisternas que hacía posible el abastecimiento perenne de agua, lo que demuestra su genialidad. Sin embargo, tal vez la más grande muestra de su esplendor es la impactante arquitectura que tiene. Labrada directamente en la propia montaña, con grandes edificios, y escondida en las entrañas de la montaña que la sostiene, Petra era una ciudad impenetrable. En aquellos tiempos ancestrales, donde todo tipo de tribus salvajes y hasta civilizaciones enteras estaban al acecho para conquistar o destruir, ser una fortaleza natural era una ventaja suprema. Después, Petra desapareció de la faz de la tierra y cayó en el olvido, hasta que en el siglo XX se redescubrió y en 1985 pasó a formar parte del patrimonio de la humanidad, y se convirtió en un próspero centro turístico. Hoy, Petra está deshabitada, y alberga solo comerciantes y trabajadores arqueológicos que van a ella durante el día. Esto se debe a que el gobierno de Jordania trasladó a sus habitantes, beduinos y la tribu Bedul, a una ciudad cercana llamada Wadi Musa, y les regaló casas. Recordemos, de aquí salieron los Reyes Magos hacia Belén. Las referencias en la Biblia de toda la parte este del río Jordán son múltiples, y según palabras de algunos de los profetas. En Jordania Adán y Eva podrían haber disfrutado del jardín del Edén, en la parte noroeste del río Jordán, y Jacob luchó con el ángel de Dios. Hace 2000 años podía haber algún tipo de entrada que conducía a los restos de lo que fue el jardín del Edén. De aquí salieron los Reyes Magos de alguna salida subterránea que conduce al jardín del Edén. Un lugar de ángeles y demonios, donde podría haber tecnología muy avanzada. Jordania, por lo tanto, es el país de los Reyes Magos. Los Reyes Magos salieron del jardín del Edén hacia el exterior de Petra, Jordania, y de allí partieron rumbo a Belén. 5 de los más de 100 puntos de peregrinación relacionados con los lugares bíblicos de Jordania están ya perfectamente identificados y son de fácil acceso para los visitantes. Entre ellos alguno con tanto interés y tanto significado como el lugar donde se estableció Juan Bautista, en Betania de Transjordania, y donde según la tradición bautizó a Jesús. Un punto que ha recibido la visita de los 3 últimos papas de la Iglesia, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Desde allí se puede acceder también la montaña de Elías, donde se cree que Elías ascendió a los cielos en un carro de fuego. El tercer enclave de peregrinación es Anjara. Esta ciudad se menciona en la Biblia como el lugar en el que Jesús, su madre María y sus discípulos pasaron y descansaron en su viaje del mar de Galilea hasta Betania. Junto a ella encontramos el cuarto enclave de nuestra ruta, el castillo de Maqueronte, que se identifica como el palacio de Herodes, gobernador romano de la región durante la época de Jesucristo. Se dice que en este palacio Herodes apresó a Juan Bautista y lo decapitó tras la famosa danza de Salomé. El último de los enclaves de peregrinaje es el famoso Monte Nebo, el lugar donde Moisés llegó desde Egipto y vislumbró tierra prometida a la que nunca llegaría a entrar. Se dice que Moisés fue enterrado allí, aunque no se conoce el lugar exacto. Desde este lugar hay unas impresionantes vistas al Mar Muerto, al valle del río Jordán, a Jericó e incluso de las colinas de Jerusalén. Una historia increíble. La historia que alberga Jordania es realmente increíble, es tierra de milagros, donde Dios se apareció a los profetas en forma de ventisca y nube de luz, y donde la Santísima Trinidad se manifestó. Algo que tiene mucho sentido si pensamos que allí estaba el jardín del Edén. La zona del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, también es un área importante bíblicamente hablando, ya que se vivieron los trágicos acontecimientos de Sodoma y Gomorra, y donde la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal tras desobedecer a Dios. De hecho, en una zona frente al Mar Muerto hay una formación rocosa que se dice que es la estatua de sal de la mujer de Lot. Cerca de la ciudad de Safí se encuentran una iglesia y un monasterio dedicados a Lot, construidos en los alrededores de la cueva en la que se cree que se refugiaron Lot y sus hijas. Algunas de las iglesias más antiguas del planeta se encuentran en Jordania, como la sala de oración del siglo II de Betania, la iglesia del siglo IV de Qais y las ruinas de la que se cree que es la iglesia más antigua del mundo en la ciudad de Aqaba al sur del país. La iglesia bizantina del siglo VI guarda el mapa mosaico de Tierra Santa más antiguo. La anécdota más curiosa y que suele sorprender, sobre todo a los más pequeños, es la historia de que casi con total seguridad Petra fue la última parada de los 3 Reyes Magos camino a Belén. Algo lógico si pensamos que ellos eran de allí, como este investigador dice, de hecho ellos vivían allí.
Pero cuando llegaron a Petra entraron por una entrada en la montaña que conduce al jardín del Edén. O lo que queda de él. Es muy posible que todos los ciudadanos de Petra emigraran al jardín. Y es que Jordania es uno de los sitios más seguros del mundo, una especie de Suiza del Oriente. Y esto no es casual. Si recuerdas mis vídeos donde hablaba de los ángeles caídos de Suiza, y el CERN, pues Jordania es el mismo caso que Suiza, un lugar súper protegido por la élite, lo mismo que lo es Suiza, y al igual que Suiza allí estuvieron los ángeles caídos, como también allí se encuentra el jardín del Edén y mucha tecnología. Como decía, Jordania es una Suiza, y tienen su propia tecnología para abrir portales dimensionales. En Suiza ya sabemos que esa super máquina es el CERN, en Jordania es algo más pequeño y distinto en funcionamiento al CERN, pero con el mismo propósito: abrir portales dimensionales. Estamos hablando de Sésamo, ese es su nombre. Este sería como el CERN aquí en Jordania. Sésamo, el acelerador de partículas que ha unido a Israel con Irán y Palestina. Es la primera instalación de este tipo en Oriente Medio y dispondrá de un gigantesco microscopio de rayos X. El proyecto ha logrado juntar a científicos musulmanes, judíos, cristianos y ateos tras superar obstáculos políticos y económicos. Con el recuerdo remoto de Alí Baba, un tesoro, esta vez científico, acaba de abrir sus puertas entre campos de olivos a las afueras de Amán, la capital de Jordania. Se llama Sésamo, un guiño a aquel leñador persa que halló la cueva de los 40 ladrones, y también el acrónimo en inglés de sincrotrón de luz para ciencia experimental y aplicaciones en Oriente Medio. Un centro pionero en el turbulento mapa de la región que ha obrado el milagro: acoger bajo el mismo techo a iraníes, israelíes, palestinos, turcos o egipcios. Una inusual banda de científicos musulmanes, cristianos, judíos o ateos que practica la paz de los laboratorios en una tierra de intrincadas guerras e históricas rencillas diplomáticas. Los nabateos dejaron también pruebas de la existencia de los Reyes Magos en Arabia Saudita. El misterio de las esculturas de camellos en el desierto de Arabia Saudita. Las siluetas de al menos 12 dromedarios fueron talladas hace unos 2000 años. El vandalismo y la erosión las dañaron. En medio del desierto, bajo un sol abrasador, Hussein al-Jalifa, un responsable del patrimonio en Arabia Saudita, señala con el dedo las siluetas de camellos esculpidas en la roca, un hallazgo rodeado de misterio. Son una docena de esculturas, algunas dañadas por la erosión o por actos vandálicos, y datarían de hace unos 2000 años. La época del nacimiento de Jesús Cristo, y del viaje de los Reyes Magos. Fueron descubiertas hace unos años en una propiedad privada del desierto de Al-Juf, en el norte del reino. Cinceladas sobre 3 promontorios rocosos, estas esculturas revelan unas habilidades nunca vistas en otras formas de arte rupestre del desierto saudí. Jalifa, miembro de una misión arqueológica franco-saudí, asegura haber descubierto accidentalmente las esculturas, cuando un amigo le habló de una montaña con forma de camello. Al acudir a la zona, descubrí que los camellos estaban esculpidos en los afloramientos de la montaña. Es realmente único. El camello, llamado nave del desierto y apreciado por su carne, su leche y su resistencia, es un tema recurrente en los emplazamientos arqueológicos saudíes. Pero los de Al-Juf son distintos. Algunas de estas esculturas se encuentran a gran altura, lo que permite suponer que se usaron cuerdas o andamios. Destaca una, la de un camello frente a lo que parece un asno, una mula o un caballo, unos animales pocas veces representados en el arte rupestre de la región. Las esculturas en 3 dimensiones demuestran un gran dominio en cuanto a realismo y tamaño, explica Maria Wagnin, del Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia Humana con sede en Alemania. Esto podría cambiar nuestra comprensión de la dinámica de las poblaciones prehistóricas y de sus aspectos culturales, dijo. El origen y los utensilios empleados son un misterio. Jalifa ve la mano de los nabateos, unos árabes nómadas conocidos por haber fundado la ciudad de Petra, en la actual Jordania, esculpida en los acantilados de arenisca. Se trata de un descubrimiento científico importante que nos recuerda la importante historia preislámica de Arabia Saudita, estima el arqueólogo Guillaume Charloux, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Espero que esto atraiga a gente a descubrir la variedad y la riqueza del pasado saudí, afirma Charloux. Las esculturas de Al-Juf tienen estilos diferentes, lo que sugiere que fueron realizadas por varios artistas. Es posible, estiman los arqueólogos, que fuese un sitio de veneración, un lugar de descanso en una ruta de caravanas o una frontera que delimitaba 2 regiones. Mi hipótesis hoy es que los escultores eran habitantes de la región y que era un lugar emblemático en las rutas de las caravanas hacia Mesopotamia, afirma Charloux. El desierto saudí es rico en lugares históricos.
Algunos de ellos se descubrieron recientemente gracias a las nuevas tecnologías. Para hallar respuestas a todas las preguntas sobre las figuras de camellos esculpidas hace falta investigar. Algunas son difíciles de situar en el tiempo. A veces los arqueólogos estiman que se terminaron en los primeros siglos antes de la era cristiana. Si datan de antes de la domesticación del camello, representan a especímenes salvajes que quizá cazaban y la caza pudo ser vital para la supervivencia de las poblaciones locales, afirma Wagnin. Por el momento las autoridades saudíes vigilan el lugar para impedir el acceso a los cazadores de tesoros e intentan comprárselo al propietario. Las figuras de camellos no son el único enigma. Uno de los promontorios, visto desde un ángulo, parece un rostro humano. Una de las caras de aquellos reyes magos, el camello, llamado nave del desierto, es una referencia a la estrella de Belén que siguieron los reyes magos. El famoso ufólogo Reinaldo Ríos ha echado a correr la propuesta de la Navidad extraterrestre, y espera cosechar el apoyo de 1 millón de personas en toda Latinoamérica. Según explicó en un comunicado de prensa, esta iniciativa asienta bien con el cambio de dimensión que se espera después de la culminación de uno de los calendarios mayas, en el que se expone que el hombre será visitado con más frecuencia por extraterrestres. Como parte de este cambio de paradigma, Ríos y sus seguidores proponen fabricar y utilizar árboles y pesebres adornados con ovnis. Esta novedosa celebración ubicaría al niño Jesús, cuyo nacimiento se festeja, como un extraterrestre que pudo haber venido de las Pléyades o de Orión. Esta exótica propuesta se basa en la hipótesis que indica que los Reyes Magos que llegaron junto al recién nacido Jesús en aquella ocasión, fueron guiados por un ovni y no la estrella de Belén. Ríos menciona que es imposible que haya sido una estrella, por su traslación y ubicación sobre el pesebre. Una estrella no se mueve. También se dice que de la estrella salió un rayo que iluminó el pesebre. Tampoco las estrellas emiten rayos. Lo que explica dicho rayo es lo que se conoce en ufología como el Sendra, que es a la vez un túnel que se desliza del ovni, y que sirve de pasillo a los extraterrestres para bajar o subir a su nave, explicó el gestor de la polémica iniciativa. Es muy posible que los ángeles caídos estaban muy preocupados y inquietos con la llegada de Jesús Cristo, que llegaba a este mundo para demostrar que podíamos vencer a los demonios serpientes, llamados reptilianos, y que controlaban el mundo. Por esta razón mandaron a la estrella nave desde Jordania. La misma que pudieron seguir los llamados Reyes Magos. Los Reyes Magos eran seres de luz buenos, aquella nave pudo ser mandada para certificar la llegada del Hijo de Dios, pero sin poder intervenir en el destino de las cosas. Los Reyes Magos se pudieron valer de esta tecnología para seguirla, ya que sabían de las oscuras intenciones de los ángeles caídos. Ellos solo se valieron de esta tecnología que no era de ellos, para poder llegar hasta Belén. Hace 2000 años, hubo el viaje más importante y bonito de la historia, hubo un antes y un después de ese viaje de los Reyes Magos. El mundo estaba sumido en la oscuridad de los demonios llamados reptilianos, pero Jesús Cristo los llamaba raza de serpientes. Los humanos vivíamos sumidos en la esclavitud de una realidad Matrix. De estos seres reptiles que tienen forma humana, hace 2000 años los Reyes Magos partieron de su ciudad llamada Petra, de un lugar oculto de la montaña que se comunicaba con los restos del jardín del Edén. Un viaje para la esperanza, pues el niño Jesús venía al mundo para denunciar a estos demonios que desde el principio de la tierra reinan aquí, pues Satanás ya cayó antes de la raza humana, como bien dice la Biblia. Él y sus ángeles caídos reptiles dominan en nuestro mundo desde entonces, dejándonos un mundo de pena y dolor. Los Reyes Magos sabían que con aquel niño Jesús nacía una nueva esperanza para un mundo que está metido en las tinieblas del horror, porque el dolor humano era grande hace 2000 años. Los reyes viajan llenos de esperanza, siguen a la estrella que saben les llevará a Belén, están felices porque saben que esto es el principio del fin material en el que estamos encerrados, esa realidad de materia donde estamos encerrados, donde la muerte juega un papel muy importante en esta realidad Matrix. Muerte es miedo y los demonios reptiles se alimenta del miedo y del dolor. Jesús el niño tenía como misión mostrar el camino y abrir la esperanza de que pronto eso terminara, que habrá un día donde la muerte ya no existirá, en lo que él dijo ocurriría en su segunda venida. Los Reyes Magos saben que no habrá nunca más un viaje más importante en la historia de esta realidad material donde estamos prisioneros. Ver al niño que vendría a mostrar el camino a la esperanza, aquel que señalaría a los demonios como raza de serpientes de víboras, dejar a mi pueblo en paz, pues vosotros negáis la salida de la realidad material, para lucraros, para alimentaros. Él volverá y los Reyes Magos sabían que todo eso empezaba con su nacimiento. Los reyes marchan en sus camellos felices pues el fin estaba cerca ya.
un mundo sin miedo, un mundo sin dolor, y si los Reyes Magos fueron muy reales. Viajan en el desierto y solo durante la noche para poder seguir a la estrella. En un momento dado la estrella, que es una nave, lanza rayos de luz contra los reyes, parece que no quiere ser seguida. Pero entonces los magos realizan un círculo con sus camellos y se protegen de la luz. Nada podrá detenerlos de ver al niño que volverá a traer la esperanza al mundo. Los Reyes Magos siguen su camino de noche, mientras bellas brujas les hablan con voz sensual, como en susurros bailan alrededor de los camellos, pero los reyes saben que son espíritus demonios. Durante el día paran en el desierto y se protegen en pequeñas cuevas del sol. Una serpiente se acerca arrastrándose hasta ellos, y cuando está a 3 metros de ellos toma forma humana. Esta misma serpiente se mostraría a Jesús de adulto en el desierto para tentarle. La serpiente toma forma humana y solo se muestra antes ellos, los mira durante horas pero no dice nada. Al caer la noche desaparece y los reyes continúan su camino, miran al cielo, la estrella siempre aparece, al mismo tiempo que los susurros voces que los llaman deteneros, detente, mírame, estamos aquí, pero los reyes saben que no pueden mirar y detenerse ante los espíritus impuros. Al final todo se detiene, los susurros, la estrella. Luces hermosas aparecen y la estrella se detiene sobre el lugar del niño. Por fin llegaron, los reyes se miran y se abrazan. Ha empezado el principio del fin. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.